Saranyani, saluda. Ya estamos por llegar, queridos amigos. Estamos aquí en Guatajata, prácticamente en la comunidad de Chilaya Grande, queda a 77 kilómetros de la ciudad de La Paz. Así es. Ustedes se preguntarán por qué estamos en este lugar. Aquí vivía el constructor aymara Paulino Esteban. Él construía embarcaciones de balsas, de totora, ¿no? Prácticamente estaban hechos de totora. Lastimosamente nos informan que él falleció el año 2016. El señor Paulino Esteban tenía el sueño de hacer una embarcación que zarpara desde las orillas del lago Titicaca y navegara por mares y océanos. Ese era el sueño de este constructor aymara. Y estaremos yendo a la isla Surigui. Acompáñanos con este video. Museo de Balsas. Estamos en Contiki, Museo de Balsas. Saranyani. Amigos, me parece que he visto esa embarcación de balsas Contiki, pero entremos, más adelante vamos a bajar hacia abajo y vamos a estar viendo si es o no es. Estamos ya entrando al famosísimo Museo de Balsas. Increíble, amigos. Podemos ver que hay bastante fotografías. No, por este lado también dice Guatajata. Y hay bastantes fotografías del señor Paulino Esteban, quien pues se lo ve construyendo estas balsas. ¡Wow! Miren qué bonito. Esta balsa es increíble. Ahí dice Ra2. Y hay balsas chiquititas también. No, qué emoción, qué emoción. Pensé que era balsa. Y por este lado dice Complejo Turístico, Museo de Balsas de Totora de Paulino Esteban y está en inglés. Miren estas llamas. No, es increíble, no sé cómo hacen, cómo realizarán. De este lado hemos encontrado prendas de vestir más culturales. También por aquí la pared está pegado con totora. No, aquí está entrando también el señor Juan Carlos, quien nos está mostrando. ¿Por qué les estamos mostrando? Porque queremos continuar y seguir revalorizando esta cultura y también la enseñanza de hacer las balsas. Muchos no saben cómo se realizan estas balsas, incluso mi persona, y me parece que el trabajo que realizan es muy interesante y un trabajo tal vez muy costoso, ¿no? Queridos amigos, nos hemos dado cuenta que por estos lugares hay bastantes artesanos, bastantes constructores de balsas. Están los Urus, los Tigris, Ra2. Yo igual he dicho pues botes, balsas. Y así vamos mostrándoles un poco más. son caballos, son llamitas, hechos de totora también. Estamos por ir a la isla Surigui, expertos constructores de balsas para expediciones, paseo en balsas, dice aquí. Así que nos vamos. Aquí está mi mamá. Alex. Así cantando y bailando, brilla la alegría y cada uno de nosotros. Estas son canciones verdaderamente nacidas del corazón. Arriba las palmas y arriba las palmas, vamos bailando, vamos bailando. Estamos ya recorriendo bastante tiempo y aún no llegamos. Está muy lejos, parece. Demasiado lejos, creo ya. Es interesante venir. Estamos yendo más rápido que los Rápidos y Furiosos. En serio se los digo. Simplemente paso a invitarles a que puedan venir a visitar estos lugares. La verdad que están
muy bonitos. Miren cómo es la grada. Y pues por aquí tienen un huequito, o es para mirar para qué será, pero entra bastante agua con las oladas. Por estos lugares debe ser bastante adentro el agua, yo creo. Y hay bastante oladas grandes. Amigos, ya quiero conocer Isla Suriki. Estamos tardando mucho. Por más que este barco o lancha está yendo bastante rápido. No se imaginan que hemos tardado más de 1 hora en cruzar a este lado, ya estamos por llegar. Y bueno, siempre pensé que por aquí no habitaban muchas personas, pero pues veo bastantes casas. ¿Te vas a agarrar bien? No te vas a entrar hasta adentro. Ajá. Ya estamos llegando. Sí, ya estamos en Isla Suriki. Vamos a ir hacia el otro lado y vamos a subir. Ya estamos aquí está mi mamá. Estamos subiendo por aquí. Y bueno, no sabemos ni dónde estamos, pero pues estamos ya siguiendo el camino que va por aquí. Ay, aquí están todos. Estamos en Centro Artesanal Suriki. Nos encontramos aquí. Vale, y vamos a seguir. Nos encontramos ya en la plaza. Vean, había sido bonito nomás, pero no tanto como el mío, ¿eh? No le gana. No, mentira, broma nomás. Pucha, hasta allá vas a ir. Vamos a seguir caminando. Vean, ya se ve las orillas del lago. Por este lado también hay bastantes casas, como lo han podido notar. Y ya bajando, pues el viento ya se va perdiendo en sí. ¿No vean? Amigos, es la primera vez que veo cómo construyen un barco, un bote, y por ahí abajo pues hay bastantes. Ya que también muchos saben que Isla Suriki es un sitio en el cual fabrican balsas de totora o también botes. Entonces estamos viniendo a ver esas cosas por aquí. Así que pues nos vamos a dirigir hacia el lago. Ya estamos llegando, vean. Aquí también hay vacas. Pensé que no habían vacas. Pero pues como hay totora, a las vacas les encantan las totoras, ¿saben? Y yo sabía dar a mi vaca totora antes. Pues cuando tenía vacas. Buenas tardes. Aquí nos están mostrando los tipos de botes. Y me he dado cuenta que todos son a motor, amigos. Vaya. Todas las lanchas, los botes son a motor. Bueno, ya no usan remo como antes lo hacían, ¿no? Amigos y amigas, Hilata Culiaquitanaika, quisiera invitarles a que pasen a nuestro nuevo canal. Nos encuentras como Tu Culiaquita Jimena, en el cual estamos ya iniciando con nuevos videos y enseñando el idioma aymara si ustedes desean aprender. Aquí abajo también les dejaré el link. No pueden pasar y visitar nuestro canal. Miren, esa parecía una embarcación que había en Tiquinas igualito. Nosotros estamos de vuelta porque nos mandaron a cuidar la lancha que nos trajo. Estamos aquí como perros arrepentidos. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Nosotros muy obedientes. Me he dado cuenta que por aquí sí hacen bastantes botes, porque todo el tiempo se escucha pum, 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 tac, 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 sí. Se escucha que hacen ruido, entonces están clavando los botes. Entonces por aquí hacen bastante. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas. Hilata Culiaquitanaka, Arumtawinacampi, Sarantañani. A ver, Hichurusti, Arumtañani, Marta Flores, Chipana, Juparu. Karunsti, Arumtaraquiñaniwa, César Quispe Jiménez, ¿no? Desde Tacna, Perú. A Pablito Alba, Taraquiñani, a Celso Aurelio Atencio Mamani, saludos desde Puno, Perú, Saraquiwa.
Ñasata Canirusa, ma comantauya payanirna, acá Bolivia marcata. Hallaya aquí Pangilata Cuyaquitanaka. Amigos y amigas, estamos ya llegando al otro lado. Estaríamos pues prácticamente a ver dónde es la comunidad de Chilaya Grande, si no me equivoco, ¿no? En Guatajata. Este, si no me equivoco, pues, es la balsa con tiki, ¿no? Que se realizó hace años. Ah, cierto. Si no me equivoco, ahorita vamos a ver la fotografía. Creo que es esa balsa, la verdad. Aunque también ya, creo que fue el 2016. Corriendo, ¿O qué año fue construido? Vamos a verlo ahorita. A ver, por aquí están construyendo una nueva embarcación, se podría decir, ¿no? Y nunca había pensado que estaba hecho pues por dentro con madera más bien. Yo siempre pensé, amigos, ya que por afuera se nota, ¿no? Por la capa en sí se nota que es de totora. Yo dije, todo esto, ¿cómo habrán hecho de totora? Decía, pero adentro está hecho de madera. Y sobre encima ponen recién la totora. Oye, vaya, qué interesante. Tampoco me lo había imaginado, ya que también pues para resistir las oladas, para resistir todo tipo de complicaciones, pues necesita estar fabricado bastante bien. Y tiene que ser seguro para aquellas personas que se van a transportar en este medio. Aún no puedo creer que no nos hayamos dado cuenta, porque aquí todos los que vinimos pensábamos que estas embarcaciones estaban hechas completamente de totora, pero no, están hechos por adentro con madera. O sea, es sorprendente, la verdad. Oye, bien creativos también por aquí. Ni yo tengo tanta creatividad. Oh, Dios, me falta hacer. Y creo que soy muy ingenua, dicen. Voy a mostrarles un ratito imágenes de con tiki, porque me parece que la otra embarcación es con tiki. A ver si ustedes la reconocen. ¿Vieron, amigos? O sea, es increíble. No sé cómo hacen esas cosas con totora. Y incluso las balsas igual me sorprenden, vean. Me parece que es esa embarcación, pero es increíble cómo tesarán, no sé qué harán, pero es bastante sorprendente lo que hacen. Ahí está, pueden ver. Esta de este lado me parece que es esa embarcación. Aquí están también mirando cómo hacen estas embarcaciones de balsas. Me quedo corta diciendo que es increíble, la verdad. Quisiera aprender cómo se hacen las balsas de totora, ¿no? Por aquí hacen bastante balsas de totora, pero ahorita nadie está haciendo. Yo quisiera ver eso, cómo hacen, pero no hay nadie que esté haciendo. Por ejemplo, ellos están haciendo una embarcación ya avanzada, ¿no? Llegamos muy tarde. Hubiéramos venido días antes, seguramente recién estaban preparando. Vean cómo se ve por abajo. Wow, está muy bonito. Bueno, yo solamente puedo decir que es una bonita experiencia y muy maravilloso haber venido. No olviden suscribirse al canal y compartir nuestros videos. ¿Qué les pareció, amigos? Por fin tuvimos la oportunidad de conocer la isla Suriki, con tiki, un lugar con bastante historia también. Espero les haya gustado este video. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Chao, chao. Yakaurkama Hilata Kuyakanaka. Es bueno seguir revalorizando estas enseñanzas.